Muy buenos días con todos ustedes. Una bendición estar y un honor de muchas formas estar en una iglesia bautista como esta, la primera iglesia bautista de Concord. Es mi primera vez y es un privilegio para mí. Cada vez que yo tengo la oportunidad de venir, gracias. Cada vez que yo tengo la oportunidad de venir y estar predicando la palabra, para mí es de mucha importancia, lo tomo con mucha seriedad, con temor y temblor delante del Señor, porque uno va a compartir la palabra de Dios y me siento privilegiado de estar acá, no saben cuánto. ¿Por qué? Porque yo vengo de Perú, mi esposa Ligia, amorcito, ahí levanta la mano y saluda a las personas, ahí está mi esposa. Amén. Ella ha venido con nosotros y estamos en este tiempo con la familia. Unos días estuve con mi hermano también, el pastor Fernando, que está en la ciudad de Windsor, y también en algunas iglesias compartiendo la palabra. Y para mí es un privilegio, les digo, porque estoy en este hermoso país, pero también porque allá en el Perú no tenemos la posibilidad de reunirnos presencialmente todavía. Aún ustedes saben, por motivos de la pandemia, estamos haciendo todo por transmisión online, ya sea por Facebook, por YouTube, y clases por Zoom y toda la tecnología que en este tiempo existe. Y entonces, esa es la forma, pero aún no tenemos ese privilegio como ustedes lo están teniendo de reunirse presencialmente. Por eso yo los animo a que valoren, hermanos, el reunirse, aprecien lo que dice la palabra, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Y también estoy contento porque por ahí está Angelita. ¿Dónde está Angelita? Ahí está mi sobrina Angelita, Ivoncita. Adolfo, no te conozco. Mucho gusto, encantado. Son mis sobrinos, amén. Muy cercanos, pero ya por motivos del plan de Dios, ellos tuvieron que venir acá y nosotros en el Perú, pero somos muy cercanos y es un privilegio que también ellos estén en esta mañana. Cuando el pastor Gilberto y su esposa, mi hermana Florcita, me dijeron para predicar, yo tuve claramente lo que Dios quería que comparta con ustedes. Justamente hace un momento hubo una lectura de la Biblia que está en Hebreos, el capítulo 11, y vamos a basarnos un poco en eso. A mí me gusta mencionar varios pasajes de la Biblia. Entonces, si usted quiere tomar nota, puede tomar nota allí también para apuntar los versículos para que usted pueda también tener allí y poder revisarlo luego. Yo aprendí, porque les cuento rapidito un poquito, nosotros, bueno, mi hermana Flor, quien habla, yo y mis hermanos vinimos acá a los Estados Unidos cuando yo era un niño, entre 9 años, 10 años más o menos. Y acá estuvimos por el lapso de más o menos 3 años y medio, más o menos. Y acá mis padres conocieron a Jesucristo. Ellos recibieron a Jesús como su Señor, como su Salvador. La vida de ellos cambió. El Evangelio estoy seguro que también vino a mi corazón a esa edad. Y luego ya cuando estábamos en Lima, Perú, conocí también al Señor junto con los demás, mis demás miembros de mi familia. Y desde pequeña edad, desde temprana edad, comenzamos a servir al Señor. Y bueno, qué precioso, ¿verdad? El Evangelio y cómo el Señor toca a las personas y cambia de adentro hacia afuera. No es en qué, sino es en quién depositamos nuestra fe. No es en qué, es en quién. Y en el libro de Hebreos, especialmente el capítulo 11, ¿verdad? Se nos narra la galería de los héroes de la fe, ¿verdad? Si yo preguntara a ustedes cuántos tienen fe, ¿cuántos levantarían la mano conmigo? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Pero no es en qué, es en quién. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que la fe no es fe hasta que esa fe es probada? ¿Usted sabe qué tuvieron en común todas aquellas personas que se mencionan en Hebreos capítulo 11? Todas ellas, todas estas personas, dice la palabra, tuvieron fe. Ahora, ¿qué significa que tuvieron fe? Significa que le creyeron a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Significa que ellos le creyeron a Dios. No significa que las circunstancias eran siempre acordes
¿verdad? Con lo que Dios les había dicho. Porque de pronto en la vida vas a encontrar usted de que la circunstancia no es acorde a lo que la Biblia le está diciendo en ese momento, sino todo lo contrario. Es más, hay veces es opuesto lo que la circunstancia le está diciendo contra lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la fe no es fe hasta que esa fe es probada. Entonces, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Yo he conocido a mucha gente que dice, pues, yo creo en Diosito. Yo tengo fe en el de arriba. No sé si usted alguna vez ha dicho eso. Yo digo que en tu vecino del segundo piso, no entiendo a quién te refieres con el de arriba. Entonces, no sabemos usar apropiadamente el nombre de Dios y ni siquiera sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Claro, muchas veces uno dice, yo creo en Dios. Claro, cuando las cosas marchan bien, cuando me pagan puntualmente mi sueldo, ¿verdad? Cuando las cosas van bien en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, cuando las cosas a nuestro alrededor van bien, entonces de pronto uno dice que cree en Dios. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué pasa cuando por motivos de la pandemia usted perdió su trabajo? ¿Qué pasa cuando por motivos diversos usted tiene problemas y conflictos muy serios en su matrimonio, entre esposo, esposa, padres, hijos, hijos, padres? ¿Qué pasa cuando de pronto el doctor le da un reporte negativo de su salud o de uno de sus seres queridos? Allí es cuando la fe es probada. Y allí es cuando nosotros tenemos que creerle a Dios y creerle, ¿sabes a qué, hermano, hermana? A su bendita palabra. Amén. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios es lo que va a sostener la vida de nosotros los creyentes. Allí también es cuando vienen muchos expertos que dicen que saben o que creen saber. En Lima, por ejemplo, dicen, no te preocupes, estás enfermo, anda al curandero, anda al chamán, y por la módica suma de $300 te va a sanar de cualquier enfermedad. Yo creo que en nuestros países de Latinoamérica, ¿verdad? Muchas cosas de estas ocurren, ¿no? O por ejemplo te dicen, anda a buscar a la divina tal y por la suma de $200 te va a ayudar a encontrar un buen trabajo, anda al brujo, a la bruja tal y va a ayudarte a encontrar marido. ¿Cierto o no? Eso ocurre en todos nuestros países porque ese es el contexto del cual nosotros venimos. En una ocasión recuerdo que mi hija muy pequeña se puso mal, empezó a llorar y no paraba de llorar. Y por ahí un pariente cercano, ¿verdad? Vino y nos dijo, tu hija está llorando, pásale el huevo. ¿Por qué? Porque hay esa costumbre, ¿verdad? De que si le pasas el huevo se le va a quitar el susto. Nosotros como creyentes, por supuesto, no íbamos a hacer eso, nos pusimos a orar en el nombre de Jesús, mi hija se restableció totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es en qué, es en quién. Entonces, hermano, la cosa no es creer en lo que los demás andan diciendo por ahí, por todos lados, sino la cosa es creerle a Dios. Hebreos 11:6, que leímos hace un momento, también dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero como dije, hermanos, no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Voy a en esta mañana mencionarles tres personajes que se mencionan en la Biblia que nos van a ayudar y nos van a enseñar ese aspecto de movilizar la fe en acción. He titulado la enseñanza de este domingo, la fe en acción. El primer personaje es Noé. En Hebreos el capítulo 11 y versículo 7 dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Ahora, debemos entender que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Si tú eres hijo, hija de Dios, entonces Dios tiene un plan con tu vida. Y ese plan es trascendente. El Señor lo ha planificado y lo ha hecho, lo ha elaborado de una manera muy meticulosa y muy minuciosa, porque la palabra también dice en Isaías
mi plan prevalecerá. O sea, el plan de Dios va a prevalecer. ¿Saben por qué? Porque Él sabe más que nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Él sabe más que usted, Él sabe más que yo. Nuestros planes están basados en lo que creemos, en lo que a mí me parece, en mis sentimientos, etcétera, etcétera. En cambio, el plan de Dios se basa en ese poder infinito que Él tiene, que nos va a conllevar a que todas las cosas, como dice su palabra, ayudan a bien. Y vamos a ver un poquito qué cosa dice la palabra con respecto a Noé. En Génesis, el capítulo 6, mire usted lo que dice. En Génesis capítulo 6, por favor. Y ahí en el versículo 14 dice lo siguiente. Dios le está ordenando a Noé, dice, hazte un arca de madera de gofer o de ciprés, dice en otra versión, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. O sea, vas a impermeabilizar el arca para que no le entre el agua. Entonces Dios pone en marcha su plan de salvación. Le dice, construye un arca. Significa que Dios ya tenía en mente qué es lo que tenía que hacer para que Noé y su familia puedan ser salvos. El versículo 15 y 16 dice también, continuando con la lectura, y de esta manera la harás de 300 codos, 450 pies aproximadamente de longitud del arca, de 50 codos de anchura, unos 75 pies de ancho, y también la harás de 30 codos de altura, unos 45 pies de altura. Versículo 16, una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación o 18 pulgadas aproximadamente, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, Dios le dice, lo vas a hacer de esta forma, lo vas a hacer con estas dimensiones, lo vas a hacer de este tamaño, o sea, Dios le dio los lineamientos exactos de qué debía hacer y cómo debía hacerlo, aún el tipo de madera que debía usar. O sea, en realidad Dios diseñó estratégicamente el qué y el cómo para que Noé y su familia pudiesen ser salvos. Es que, hermanos, así como Dios también ha diseñado el plan de salvación, ¿cierto? No es lo que usted cree o lo que yo creo, no es lo que a mí me gustaría que sea, no es lo que de repente yo aprendí de niño o de adolescente, es lo que Dios ha determinado y lo que la Biblia nos dice, la forma en que podemos ser salvos. Yo creo que si Dios le dejaba a Noé hacer el arca, ¿cómo ustedes se imaginarían que no hubiese hecho el arca? Lo hubiese hecho de pronto con un ascensor, con jacuzzi, lo hubiese hecho con una suite presidencial y lo hubiese puesto allí con tantas cosas de pronto para que sea más atractivo, para que gente venga, ¿verdad? Y pueda también ser salva. Porque muchas veces eso ocurre, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que sabemos más que Dios. Creemos que, como dice la palabra, ¿podrá el hombre instruir a Dios? Pero nosotros hay veces creemos que sí podemos, ¿verdad? Y queremos cambiar un poquito para tratar de utilizar inclusive metodología humana para traer a las almas a los pies de Cristo. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, que ninguna alma es atraída sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que toca el corazón, viene a tu alma, a tu espíritu, el evangelio y la vida es cambiada. Entonces, hermano, ¿qué cosa es fe? Fe es creerle a Dios. No es objetarle, no es refutarle, no es contradecirle. Noé, hazte un arca aquí, en este lugar donde no llueve, en este lugar donde el clima es totalmente desértico, totalmente árido. Aquí en este lugar donde la gente se burla de ti. Allí en ese lugar donde la gente te dice que eres loco, donde eres el hazmerreír, donde todos te creen chiflado, allí. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted cuando Dios le dice a usted una cosa y sus sentidos le dicen otra? ¿Qué cosa hizo Noé? Y este es un punto bien importante que quiero que aprendamos en esta mañana. Génesis 6:22, me encanta este verso porque dice lo siguiente, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo. Repite conmigo otra palabra, todo. Nuevamente, le pido todo. Mira, dice la palabra
Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En otra versión dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había enseñado. ¿Cuál es la enseñanza? La fe implica obediencia. La fe implica obediencia. Yo aprendí esto cuando era un jovencito en una iglesia en Lima, Perú, donde el doctor Alfredo Smith decía, si dices creer, muévete en la dirección que dices creer. Yo no puedo decir que creo y luego me voy en una dirección contraria. Si crees, muévete en la dirección que dices creer. O sea, cuando Dios dice una cosa y los demás dicen otra cosa diferente, no importa lo que me enseñaron, no importa lo que yo aprendí, no importa si lo aprendí en la escuela, si lo aprendí en la universidad, por los más grandes estudiosos y profesores, no importa lo que diga el vecino, no importa lo que digan los amigos, aún de repente los propios familiares con la mejor intención, no importa lo que ellos digan, ¿saben por qué, hermanos? Porque quizá ellos se puedan equivocar. Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Dios no se va a equivocar? Amén. Él no se va a equivocar. Él sabe lo que nosotros debemos hacer. Dios le dice, construye un arca. Lo vas a hacer de esta forma, con estas dimensiones, porque Él ya tenía un plan de qué cosa tenía que hacer Noé para que Noé y su familia sea salvo. Un detalle bien curioso es de que Dios cerró la puerta. Está en Génesis 7:16. Solamente lo anotan ustedes allí. Dice ese pasaje allí en ese versículo que Dios cerró la puerta del arca. ¿Y saben qué? Yo me imagino que la cerradura estaba por fuera, no estaba por dentro. O sea, Dios cerró la puerta del arca, le puso una cerradura por fuera. ¿Y saben qué? Noé no podía abrir el arca. ¿Por qué? Porque cuando comenzó el diluvio, de pronto hubiesen tocado la puerta. Noé, por favor, quiero entrar. Yo soy tu amigo, yo soy tu vecino. Noé, por favor, yo soy tu tío. Noé, mira, yo soy tu compadre. Mira, Noé, tú comiste tacos conmigo cuando era joven y tantas cosas, y de repente lo hubiesen convencido con la emoción, ¿verdad? A Noé, pero Dios no podía, mejor dicho, Dios cerró la puerta y Noé no podía abrir. O sea, el arca la proveyó Dios, ¿verdad? El arca la proveyó Dios para la salvación de su familia, de Noé. Ahora, eso parecía una locura de repente en esos tiempos, ¿verdad? Así como también parece una locura de pronto a usted si le han dicho que usted está loco, si usted le han dicho que es un chiflado, a mí me lo han dicho muchas veces, si de repente se burlan de usted, joven, de repente se burlan de ti en la escuela, en la universidad, amigos, en el trabajo, ¿verdad? La misma Biblia dice, ¿no? Que la palabra es locura para los que se pierden, ¿verdad? Pero nosotros permanecemos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo me imagino a la gente, ¿verdad? No, ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Y qué es un arca? No sé, pero Dios me ha dicho que arca, ¿verdad? Y yo estoy obedeciendo su palabra. Cuando no nos entiende, ¿verdad? La gente nos contradice, la gente se burla de nosotros, nos creen dementes, nos creen trastornados, nos creen desquiciados, nos creen fanáticos, ¿verdad? Y yo me imagino que para todos era una fiesta ir donde estaba Noé, ¿verdad? En ese tiempo no había mall, no había cines, no había circo, pero estaba el loco de Noé. Vamos a reírnos, vamos a burlarnos de él. Él está haciendo no sé qué cosa que dice que Dios le ha hablado. Vamos a divertirnos. Y Noé literalmente era el hazmerreír de todo ese pueblo en ese lugar. Ahora, ¿usted se imagina? Noé, no era fácil para Noé lo que él estaba haciendo. Usted se imagina 120 años, dice la palabra, le tomó a Noé construir el arca. Usted se puede imaginar 120 años, estar ahí soportando, aguantando las burlas. ¿Qué tal paciencia de Noé, verdad? Por eso creo que Dios sabe a quién escoge, hermano. Yo creo que si Dios lo mandaba a Caín, Caín mataba a todos a la primera, ¿verdad? Por su falta de paciencia. Ya sabemos la historia de Caín. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios sabe a quién escoge. Pero luego llegó el día, ni un minuto antes, ni un minuto después, llegó el día
en que lo que Dios le dijo a Noé se cumplió, porque así es el plan de Dios, así es el propósito de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, lo diría Jesús en el Nuevo Testamento. Hasta que llegó el día, hermanos, no antes, no después. Llegó el día en que esa palabra de Dios que le había dado a Noé se cumplió y de pronto de lo que había sol se puso totalmente nublado y de pronto comenzó a correr un gran viento y lo que nunca había ocurrido ocurrió. Una gota, después otra gota y después más gotas. La gente, este no estaba loco como yo pensé que estaba loco por 120 años y comenzaron a correr. Yo me imagino cuando comenzó a venir el agua sobre la tierra y toda la gente tocando la puerta, por favor, Noé, perdóname, por favor, Noé. Pero era demasiado tarde porque Dios había cerrado el arca. Dios lo estableció. Dios escogió a Noé y ni siquiera Noé podía cambiar el plan de Dios. Por la fe Noé preparó, la fe en acción. No es en qué, es en quién. El segundo personaje, Abraham. En el versículo 11, igual de Hebreos, dice la palabra en el versículo 8, la lectura continuamos. Dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hay mucha gente que es instruida, que tiene buena preparación, hay gente con grados académicos, con una gran capacidad de análisis, de raciocinio, pero eso no tiene que ver con la fe. Dice la Biblia, hemos visto en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham, con 75 años, Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y vas a ir al lugar que yo te voy a indicar. Y vas a seguir el propósito, vas a seguir el plan que yo tengo para ti. Dios le dijo que de su descendencia vendría muchísima población, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Pero la Biblia dice que pasaron los años y parecía que nada ocurría. Y para colmo de males, su esposa Sara era estéril. Y en Génesis 15, vamos a ese pasaje por favor rapidito para leer un par de versículos allí. En Génesis el capítulo 15, dice la palabra de Dios que qué es lo que está pasando. Miren, Génesis 15, versículo 5 y versículo 6 dice lo siguiente. Y Dios llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, Abraham le creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. En otra versión dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Hay gente que está muy pendiente de lo que los demás dicen de ellos y buscan, ¿verdad?, la aprobación y buscan de que piensen bien de ellos, hablan bien de ellos, ¿verdad? Y hay mucha gente que también se deja llevar por lo que los demás dicen, por la presión de grupo, por la presión de la familia, por la presión en el trabajo. Y de pronto salen pues con comentarios que eres muy extremista. Desde que estás viniendo a la iglesia, primera iglesia Bastita en Concord, ¿sabes qué? Te has vuelto un fanático, ¿cierto? Y te has vuelto esto, y te has vuelto aquello. Anda, diviértete, le dicen a las señoritas de repente, la mamá que no es creyente. Anda a la discoteca, anda aquí, te vas a quedar solterona, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es la manera de pensar de pronto de mucha gente, ¿verdad? Hay gente que siempre está pendiente de lo que los amigos dicen, de lo que dicen en la escuela, de lo que dicen en la universidad, de lo que dicen en el barrio. ¿Saben qué? No debe importarle a usted lo que los demás digan de usted. Lo que debe importarnos es lo que Dios dice de nosotros. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y el Señor lo consideró justo. O sea, a Abraham le importaba lo que Dios pensaba de él. Y eso es lo que a nosotros también debe importarnos como cristianos, lo que Dios piensa de nosotros. Pero igual como en el caso de Noé, la promesa, la palabra se cumplió. La Biblia dice, todas las promesas de Dios son
sí, en Cristo Jesús. Y cuando Abraham tenía 100 años de edad, nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero luego, como estábamos mencionando al comienzo, la fe no es fe hasta que esa fe es probada. La fe de Abraham de igual forma también fue probada. Isaac para ese entonces ya era un adolescente y Dios le pidió algo sumamente serio y sumamente importante. En el capítulo 22 de Génesis leemos lo siguiente, en el versículo 1 y 2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma a Isaac, a tu único, a tu preferido, a quien amas mucho, en quien has puesto todas tus expectativas, sobre quien yo he declarado que de él va a venir muchísima población en el mundo entero y una gran descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Toma a Isaac, a quien tú amas tanto, y ofrécelo a mí como una ofrenda. O sea, en otras palabras, mátalo por causa mía. Ahora, imagínate lo difícil de esta prueba para Abraham. Abraham ya tenía 114, 115 años. Y es decir, tú me prometiste algo, me has dado lo que me prometiste y ahora me estás pidiendo que mate eso que me has prometido. ¿De dónde va a venir la descendencia que tú me has dicho? Entonces, ¿tú eres un Dios real o eres un Dios que quiere hacerme daño, quiere hacerme mal? Y hay veces nos pasa eso, ¿verdad? Que las circunstancias nos hacen ver que lo que Dios dice no es correcto, que lo que Dios dice se ha equivocado. Y si Dios realmente me ama, ¿por qué está pasando esto? Y si realmente Dios existe, ¿por qué Dios está permitiendo que esto ocurra? Y en mucha gente, este es un conflicto en su interior, ¿verdad? Porque no saben qué cosa hacer. Para Abraham, este hombre, este muchacho era su esperanza, ¿verdad? Habían pasado 25 años y ahora Dios le estaba pidiendo que lo matara sin ninguna razón aparente. ¿Qué hace usted cuando Dios le pide algo que usted no entiende? ¿Qué hace usted cuando todas las cosas que usted tiene por delante dicen algo, pero Dios le pide o le dice algo totalmente diferente? ¿Qué hace usted cuando lo que Dios le pide choca con su razonamiento, con su criterio, con lo que usted cree, con lo que usted aprendió, con lo que usted le enseñaron? ¿Usted claudica? ¿Usted se rinde? ¿Usted se aferra con firmeza a la palabra que Dios le ha dado? Dice la Biblia que Abraham se fue con Isaac a ese monte que Dios le había dicho, preparó el altar, puso la leña, amarró allí a su hijo, levantó el cuchillo y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, leemos en el versículo 11 y 12 de Génesis 22, entonces el ángel de Jehová le dio voces en el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham es considerado un héroe de la fe, está en la galería de Hebreos 11 como héroe de la fe, porque obedeció a Dios inmediatamente, porque obedeció a Dios cuando no tenía sentido para él, porque obedeció a Dios aun cuando le dolía a él, porque obedeció cuando aún no veía los beneficios, porque obedeció hasta el final. Y debido a esa razón, por la forma de la obediencia y el temor que Abraham tuvo delante de Dios, Dios lo consideró mi amigo Abraham. Cuando tú vas al libro de Isaías, Dios habla de Abraham, Abraham, mi amigo. ¿Por qué? Porque Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y como Dios es un Dios de pactos, también ofreció a su hijo Jesucristo por amor, no solo a Abraham, pero a la descendencia de Abraham, luego que somos nosotros los hijos de Dios. Por la fe, Abraham y Noé, ambos obedecieron y recibieron la promesa. Por la fe, Noé preparó, fe en acción. Por la fe,
Abraham obedeció, fe en acción. Y por último, Moisés. El tercer personaje que quiero comentarles en esta mañana, Moisés. Hebreos nuevamente, el capítulo 11, continuando con otro héroe en la galería de Hebreos 11, dice en el versículo 24 al 26 lo siguiente de Hebreos 11. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés era el candidato para convertirse en el siguiente faraón, ¿verdad? Él era un hebreo, fue lanzado en el río Nilo, la hija de Faraón lo vio, lo recogió, y la Biblia dice que fue criado como hijo de la hija de Faraón. Luego en Egipto se convirtió en un gran estratega militar, dicen varios eruditos bíblicos, un estadista, un gran soldado. Imagínate la situación de Moisés. Riquezas, propiedades, no digo auto último modelo, pero carruajes me imagino de último modelo, excursiones, muchos amigos, personas a su disposición. Él solamente hacía así y todos venían donde él para servirle en lo que él necesitaba. Moisés no podía caminar por la calle sin pasar desapercibido, ¿verdad? Me imagino un hombre muy confiado, muy seguro de sí mismo. Moisés hablaba y todos inmediatamente cumplían sus órdenes, inmediatamente. Hasta que ocurrió algo que cambió la vida en un antes y un después. Y acá el mártir de la palabra, ¿verdad? En Hechos 7, Esteban, menciona lo que ocurrió. Y eso está en Hechos el capítulo 7. Y ahí se nos narra qué fue lo que pasó en el versículo 22 al 29. Leemos lo siguiente. Esteban está hablando aquí y dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por su mano, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos, que reñían, y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como también mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. O sea, en el lapso de 24 horas, Moisés pasó de ser famoso a ser un don nadie. En el lapso de 24 horas, Moisés pasó de tener un gran trabajo y de ser el siguiente faraón, ¿verdad?, de Egipto, pasó a ser un desempleado. De palacio pasó al desierto. Del éxito al fracaso. De la trascendencia a la intrascendencia. De la significancia a la insignificancia. De héroe a villano. Y todo en el lapso de 24 horas. Cambió de trabajo, pasó de ser el líder de una gran nación y próximo faraón, pasó a ser el líder de un grupo, de un rebaño de ovejas. ¿Cómo se sentiría usted si usted lo pierde todo de la noche a la mañana? Moisés tenía que perderlo todo. ¿Sabe por qué? Moisés tenía que perderlo todo porque Dios iba a enseñarle algo que él nunca había aprendido. Él había aprendido muchísimas cosas cuando estaba en palacio, pero Dios le dijo, ahora yo te voy a entrenar. Ahora yo voy a ser el que te va a guiar y ahora yo voy a ser el que te va a decir exactamente lo que tú tienes que hacer. O sea, Moisés tenía que tener un cambio de adentro hacia afuera. Eso se llama carácter. Dios tenía que transformar el carácter en la vida de Moisés. Caballero, cuando usted pierde cosas en la vida,
En ese momento es cuando Dios empieza a formar su carácter, si usted se rinde a Él. Moisés pasó del palacio al desierto de Madián, dice la palabra. Y allí, en ese lugar, en el desierto de Madián, estaba totalmente anónimo, totalmente, nadie lo conocía, ¿verdad? Era uno más de pronto entre todos los pastores que estaban allí. Ya no tenía nadie a quien dar órdenes más que un grupo de ovejas. 40 años de solaz, 40 años de quietud, pero Dios estaba obrando en su interior, aunque Moisés no lo sabía. Moisés era fuerte, Moisés era poderoso, Moisés era muy elocuente, muy intelectual, muy respetado y admirado en Egipto, pero no era un egipcio. Su mamá, como dijimos, lo había lanzado al río y otra, la hija de Faraón, lo había recogido allí en ese momento. Era muy hebreo para ser egipcio y era muy egipcio para ser hebreo. Ahora que estaba en el desierto, aún tenía de pronto sus ropas realeza, pero de nada le servían. Tenía un acento egipcio, aunque él era hebreo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y su suegro Jetro luego le dice, tengo un trabajo para ti, Moisés. Y él se imaginaba como un asistente, él se imaginaba de pronto como había estado allí en Egipto, y entonces su suegro le da una pala y le dice, anda, cuida estas ovejitas y recoge también allí sus necesidades y ponlas a un costado, por favor, para limpiar también el corral y el rebaño. O sea, usted se imagina luego de estar en palacio y Jetro, su suegro, le dice, tengo para ti un trabajo. Y él diría, ¿qué es trabajo? ¿Qué es esa palabra? Porque él no conocía esa palabra. Él daba más bien órdenes para que lo sirvan a él. O sea, todo lo que había aprendido allá en Egipto no le servía acá ahora que estaba en el desierto. O sea, si usted va a sobrevivir acá, en este momento, tiene que dejar eso que usted hacía allá y de pronto convertirse nuevamente en un aprendiz. No porque usted era exitoso allá, significa que va a ser exitoso allá. O sea, en otras palabras, cada vez que usted y yo damos pasos a un nuevo ambiente, a un nuevo lugar, a un nuevo trabajo, tenemos que humillarnos y tenemos que aprender. En el Perú, a raíz de los problemas políticos en Venezuela, emigraron muchísima gente a diferentes países de Latinoamérica. Sé que también acá ha sido así. Y de pronto mucha gente que está trabajando en lo que puede, ¿verdad? Y en sus países, allá en Venezuela, eran profesionales, eran empresarios, médicos, doctores, ingenieros y de muchas profesiones, pero ahora están haciendo cualquier tipo de trabajo para poder sobrevivir. Yo recuerdo cuando renuncié al banco hace muchos años atrás, yo me vine acá a los Estados Unidos, en Miami, en Florida, a trabajar. Y comencé a trabajar como un ayudante a un hombre que ponía losetas y fragua en el piso, y ponía pisos, y ponía mármol y una serie de cosas en las casas. O sea, dejé el saco, la corbata, me puse mis shorts, mi torso desnudo por el gran calor, mis tenis o zapatillas, como le dicen en el Perú, y ahora usted me veía cargando cajas de losetas y el sol inclemente ahí bronceándome la espalda. Al punto que mi esposa por un momento, ¿verdad? Cuando me ve todo bronceado, me dice, ok, tú has estado trabajando, has estado veraneando en las Bahamas, me estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente yo estaba así de bronceado por el gran sol que caía sobre mí. Pero yo estaba seguro que Dios estaba moldeando mi carácter, como Dios estaba moldeando el carácter también de Moisés. Así que ahí está Moisés caminando como el príncipe de Egipto, y ahora ya no tenía nadie a quien guiar más que un grupo de ovejas, y de pronto esta era la gran prueba de orgullo que estaba pasando Moisés. Y recuerde, si usted no pasa la prueba, seguirá repitiéndola hasta que usted pueda aprobar, ¿verdad? Como en un examen de grado que uno tiene, ¿verdad?
uno tiene que nuevamente pasar, o tomar la prueba, perdón, hasta aprobar o hasta pasar. Y ahora ya nadie tiene sirviéndole la comida, ya nadie lo tiene atendiendo, ¿verdad? A Moisés. Ahora más bien él está allí guiando las ovejas, limpiando sus necesidades que ha hecho, sin ningún aparente futuro, y por 40 años estuvo así. Y en este nuevo ambiente laboral, yo me imagino los pensamientos, los sentimientos que tendría Moisés de sí mismo, ¿verdad? Mírate, eres un loser, eres un perdedor. Mírate, das pena, das lástima, estás oliendo feo. Y lo curioso, según la palabra, es que hasta ese momento Dios no había aparecido en escena. Ni siquiera una palabra Dios había hablado. Pasaron 40 años, hermanos. Cumplió 80 años. Y en el tiempo de Dios, ni un segundo antes, ni un segundo después, en ese preciso momento, a los 80 años, como cualquier día de otros, dice la palabra que estaba él caminando y vio una zarza que estaba ardiendo. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? En ese momento él tuvo su encuentro con Dios. Pero el desierto fue un tiempo de preparación. Fue la universidad de Moisés. ¿Para qué? Para luego sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarla al desierto de donde él veía. Y cuando sacó al pueblo de Israel, me imagino, Moisés, tenemos frío, ¿qué hacemos? No se preocupen, yo les digo lo que tienen que hacer. ¿Cómo sabes? Porque yo estuve allí. Moisés, hay mucho sol, ¿qué hacemos? Porque nos estamos calcinando con tanto sol. ¿Qué debemos hacer? Hagan esto, hagan aquello. ¿Cómo sabes? Porque yo lo he vivido, yo lo he pasado. O sea, la universidad que Dios tuvo para Moisés era algo que él ni siquiera se imaginaba, pero luego el resultado, ¿verdad? De todo lo que logró por la voluntad de Dios y por la mano poderosa de Dios que utilizó a Moisés, fue liberar a la gran nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Por la fe Noé preparó la fe en acción. Por la fe Abraham obedeció, esa es la fe en acción. Y por la fe Moisés rehusó y escogió también fe en acción. Para terminar, me gustaría que yo le pedí a mi hermana Flor que me ayude con algunos jóvenes y quisiera que un joven pase aquí adelante, por favor, para hacer algo muy breve de un minuto. Les prometo que no voy a demorarme, pero quiero que uno de los jóvenes que pase acá al frente, que a mí me ha mencionado, quiero a Cristo, a ver, uno que represente a Cristo. Rapidito, uno de los jóvenes, ¿quién estaba por allí? ¿Quién viene rapidito? Para no demorar. Ya, ahí está. Venga por acá, por favor, rapidito, ¿ok? Y vamos a tener nuestro Cristo acá, ¿ok? Va a estar acá en el medio. Luego también necesito a Noé, a Abraham y a Moisés. Rapidito vengan por acá también, por favor. Ponte acá en el medio, acá arriba, por favor. Ok, tú eres Cristo, vas a hacer así. Ok, ponte acá en el medio, detrás mío. Ok, ahora, ¿dónde está? Quiero un Noé, quiero un Abraham y quiero un Moisés, por favor. Rapidito, 3 jóvenes acá. Ok, vengan por acá, por favor. Ok, ahora pónganse en el lado, ahí, en ese lado ahí. Y quiero 3 otros jóvenes que se pongan a este otro lado, así rapidito, o 2 o 3 que vengan acá también, si hubiera por allí, por favor, sin mucha demora para terminar, porque esto quiero que quede claro y quede en la mente de todos ustedes. Si usted no se acuerda de todo lo que he enseñado en esta mañana, me gustaría que usted se acuerde de este pequeño ejemplo que yo voy a hacer en este momento. Ahí está Cristo. ¿Okay? Ahora miren esta escena, acá está Noé, acá está Abraham en versión femenina, ¿ok? Y acá está Moisés en versión femenina. Pero bien interesante, ¿ok? Porque lo que les voy a decir es sumamente importante. Dice la palabra que ellos no recibieron lo que Dios les dijo, pero creyeron en la promesa. Ustedes extiendan sus manos hacia ellos así, extiendan así, así. Ahora imagínense, ellos 3 están extendiendo su mano a aquello que no están viendo. Ahora ustedes extiendan su mano hacia ellos también. Todos ellos están dándole gloria al Señor, pero bien interesante porque para nosotros que estamos acá, toda la iglesia, es más fácil, porque nosotros nos remitimos al pasado, un hecho histórico,
un acontecimiento que ha ocurrido, ¿verdad? Y la fe que nosotros tenemos es porque nosotros sabemos, hemos leído que Cristo murió por nosotros, nos ha salvado, pero para ellos era más difícil, porque era lo que iba a ocurrir en el futuro. Esa es la fe en acción, hermanos. La fe se centra en la persona de Jesucristo. Amén. La fe no es otra cosa que puesta sobre la persona de Jesús. Por eso es lo que la fe del cristianismo, mejor dicho, las otras creencias, puedes tú dejar de creer, puedes creer en Buda, en Confucio, y puedes eliminar a esos personajes de sus religiones. El confucianismo sigue funcionando sin Confucio. El budismo sigue funcionando sin Buda. Cualquier religión puede seguir funcionando sin sus precursores o fundadores, pero tú eliminas a Cristo de la fe cristiana y la fe cristiana no puede existir. Como les dije al comienzo, no es en qué, es en quién. Y como creyentes nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la persona de Jesucristo. Muchas gracias, muchachos. Este pequeño ejemplo quería darles en esta mañana. Y para terminar me gustaría orar, si me lo permiten. Por favor, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y termino con esto. Señor bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque siempre podemos aprender. Siempre, Señor, tú nos animas, tú nos exhortas, tú nos levantas y edificas nuestra fe. Yo te pido que tú edifiques la fe de mis hermanos y hermanas en esta noche, Señor. Y a pesar de los problemas, adversidades que enfrentamos en la vida, tú nos permitas que esa fe sea fortalecida, Señor Santo, en medio de las diversas pruebas. Y a la luz de estos personajes que hemos mencionado en la palabra, Padre Celestial, y de experiencias que nos ocurren en la vida, tú sigas fortaleciendo nuestra fe, Padre Celestial. Y que esa fe pueda seguir firme, incólume, a través del tiempo, a través de las pruebas y adversidades, Señor. Gracias porque tú eres Dios y tú te glorificas en nuestra vida en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron de estar aquí presente con ustedes. Dios bendiga